¿Cómo está, maestro? Muy bien, distinguido maestro, ¿cómo está usted? Oiga, bien, bien. Oiga, mire, esto se viste de gala aquí con su presencia. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? No Este tanto como espacio, usted, distinguido maestro. este espacio se viste de gala al tenerlo aquí acompañándonos, profe David. Muchas gracias por estar presente aquí en este videito que yo le invité para que podamos contarle a los chiquillos en general de qué va la prueba de competencias matemáticas o la prueba obligatoria de matemáticas que ya tenemos disponible desde abril, ¿cierto? El temario. ¿Cómo está visto este Correcto. proceso, maestro? A ver, un poco incierto de partida con la situación que estamos hoy en día, ¿cierto? Pero con la nueva modificación hay que ajustarse, ¿cierto?, a los nuevos temarios y la nueva forma como se va a enfocar la prueba. Y aquí está lo más crucial, que obedece específicamente a la forma como se va a hacer cada ejercicio, la forma como se pregunta cada ejercicio. Porque esta prueba tiene énfasis en lo que son las habilidades, más que en la parte de contenido. Por lo tanto, es importante saber leer, ¿cierto?, cada ejercicio para dar la respuesta que se está pidiendo, que muchas veces no es una respuesta numérica, es una respuesta de análisis lógico, ¿ya? Y ahí está nuestro dilema. O sea, una buena lectura, ¿cierto? ¿Ah? ¿Podrías considerar que ese es el gran cambio que tiene la prueba de transición respecto a la PSU, por ejemplo, el enfoque en habilidades, más allá Sí. del componente teórico duro de lo que es el dominio matemático? Sí, sí, porque muchas veces las preguntas como están diseñadas, de hecho aquí la misma Denver hay un ejemplo en sus documentos donde muestra un mismo tipo de ejercicio preguntado de forma distinta de acuerdo a cada habilidad, y uno se da cuenta realmente que la manera como se pregunta hace mucho cambiar la forma como yo voy a enfocar el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Y de hecho, más de algunos de ustedes le habrá pasado que en algunas veces este ejercicio lo preguntaron antes. Sí, lo preguntaron antes, pero ahora es otra forma lo que estoy buscando. Con otro planteamiento, digamos, ¿no? Claro, con otro enfoque, entonces está orientado a otra habilidad. Entonces no nos podemos quedar, si yo respondí, por ejemplo, C, la anterior estaba a hacer C. No, cuidado. ¿Ya? Claro. Podemos tener el mismo ejercicio, pero lo que se está buscando es otra cosa distinta. Por lo tanto, la concentración aquí es fundamental en este tipo de ejercicios. Claro. ¿Ya? Ahí, bueno, conversando un poquito en profundidad de lo que es el instrumento, bueno, los chicos ya tienen en general claridad respecto al cambio en la cantidad de preguntas. Sabemos que bajó a 65, igual como la de competencia lectora, con respuestas únicas de 4 o 5 opciones. La PSU tenía solo 5, ¿cierto? Correcto. La PSU de matemática el año pasado. La de lenguaje también tenía 5 y tenemos ahí un porcentaje de preguntas que tienen 4 opciones. Entonces, mantenemos la misma hora, el mismo tiempo, quiero decir, 2 horas con 20 minutos, se mantuvo, pero bajamos la cantidad de preguntas, por lo tanto ahora se gana un poquito más de tiempo por pregunta, ¿cierto? Pero cuidado que ese tiempo es mentiroso, porque aquí, dado que está midiendo habilidades, puede que nos implique más tiempo el desarrollo de una pregunta. ¿Ya? O sea, Entonces, ojo con eso. tendríamos que invertir un poco más de tiempo por pregunta, por lo tanto, no es tan así como... Porque recuerdas tú que siempre en la PSU se hablaba que uno tenía como 1 minuto 50 por pregunta aproximadamente. Sí, exactamente. Claro, ahora sobrepasa los 2 minutos 40, pero me puede tomar que 5 minutos de repente resolver un ejercicio más complejo. Claro, porque lo estamos viendo aquí en la modalidad de la forma como se desarrolla el ejercicio. Ya, como no es tanto, no es tan cálculo numérico, sino que un poco pensar la respuesta que tengo que dar, ya me quita tiempo. ¿Ya? Va más un poco la parte de análisis, y ese es el cuidado que hay que tener aquí. Claro. Yo, antes de ir a lo más relevante, me gustaría saber, David, porque yo respecto a los cambios que tuvo la PSU en el área de lenguaje, bien dicho, ¿tú sientes que te lo pregunto porque muchos chicos sienten que la prueba de competencia lectora ahora es un poco más fácil porque solo tiene preguntas de comprensión lectora? Se eliminaron algunos ítems que eran un poco más complejos, que requerían de una mnemotecnia, ¿cierto? De una operativa, como era el plan de redacción o el uso de conectores, que era más complejo. ¿Cómo ves tú el cambio, esta transición? Recordemos que esta prueba va a durar 2 años, tenemos 2021 y 2022 para luego tener la prueba nueva que ni siquiera sabemos cómo se va a llamar o cómo va a ser. Entonces te consulto si tú consideras que este modelo nuevo responde al tipo de estudiante actual, es más fácil, es más difícil tal vez.
A ver, este modelo nuevo es un poco enfocado a lo que eran en mi tiempo la prueba de aptitud académica, que también medía habilidades. ¿Ya? Se te cayó el carnet, sí, Entonces, pues, viejo. no, soy del siglo pasado. ¿Cuándo cambió la prueba de aptitud académica? Como el 2000, por ahí, ¿o no? Claro. No habían nacido estas criaturitas todavía, pues. Yo la di el año 78, la primera vez que la di. Así que imagínense No, hablando. Ha pasado agua abajo el puente. Claro, muchas. Entonces, lo que pasa es que no han cambiado los contenidos, no han cambiado para nada. De la PSU a esta transición no ha cambiado nada. Tampoco han cambiado los contenidos, sino que está cambiando la forma como se está haciendo el ejercicio y cómo se está preguntando. Eso es lo que está cambiando, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, los contenidos siguen iguales, ¿cierto? Y lo que cambia es el enfoque de cada ejercicio. Por eso yo hago hincapié en esto. Lo que me preguntan, lo que tengo que responder, ¿ya? Y mi resultado va mucho más allá que un simple cálculo matemático. Implica un poco razonamiento, ¿ya? Implica un poquito más. Por eso yo entiendo que mantengan el mismo tiempo de desarrollo de la prueba, pero con menos preguntas. Claro. ¿Ya? Porque le va a permitir le va a permitir al postulante invertir, entre comillas, ese tiempo para poder aplicar todas las habilidades que necesita para esa resolución, ¿no? Claro. Por eso que es importante que se enfoquen, vuelvo a insistir en lo mismo, en el ejercicio que aparece. Sería bueno que los chicos ingresaran a Denver, se vieran este mismo formato. Hay modelo de una pregunta, insisto, basado en las distintas habilidades, y para que se den cuenta el mismo ejercicio, cómo es preguntado de forma distinta, ¿ya? Y está enfocado a habilidades diferentes. ¿Y es el mismo ejercicio? Sí, es el mismo ejercicio. Entonces, bueno, si a los chicos les tinca el formato, podríamos en otra ocasión, David, darle una mirada también a esos modelos de preguntas. Es interesante ahí ver tu perspectiva respecto a ese cambio que tú dices, que supuestamente es el gran valor que tienen estas pruebas de transición. En el caso de lengua y literatura, el contenido se eliminó completamente, una prueba netamente de habilidades lectoras. Pero en matemática aún tenemos ciertas teorías y ejes temáticos duros de conocimiento, que son fundamentales, sin duda. De hecho, se mantienen siempre los mismos 4 ejes, los mismos 4 lineamientos, ¿cierto? Y aquí están planteadas, fíjense bien, aquí está mostrando en la pantalla, ¿cierto? Los 4 lineamientos que se mantienen hace mucho tiempo atrás y que vienen muy marcados desde séptimo básico hacia arriba, ¿ya? Muy marcados, entonces, que son los números, álgebra, geometría y probabilidad estadística, son muy marcados. Ahora, aquí, en estos tiempos, cada vez ha ido aumentando más el eje probabilidad estadística con cantidad de preguntas, cada vez. ¿Por qué? Porque se está yendo hacia un enfoque más de análisis, ¿ya? De datos, más de comprensión de datos, manipulación de datos, interpretación. Hacia allá va, por lo tanto, este eje yo sospecho que en el tiempo va a ir creciendo, ¿ya? ¿Tú crees a qué responde eso, David, crees tú? Si me comentas que en realidad era un eje que en la PSU tal vez, y más atrás en la prueba de aptitud, tenía poca presencia. Porque viendo las nuevas bases curriculares para tercero y cuarto, toda la parte de estadística o en el fondo el programa de tercero y cuarto medio viene muy enfocado a lo que son toma de decisiones, análisis de situaciones, ¿ya? Y se enfoca mucho, me van a perdonar que sea redundante, a la teoría de decisiones, que tiene que ver mucho con análisis de datos, estudio de datos, para yo poder tomar una decisión. Y eso es fundamental en estadística y probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un evento? Si a mí me dicen, ¿sabe que tiene un 95% de ganar un premio? Sí, perfecto, pero puede que a mí me toque el 5%. Claro. Y si no me da el premio, lamentablemente me tocó el 5% y está dentro de la alternativa. Por eso, yo siempre digo a aquellos, por ejemplo, comerciales que dicen, este producto elimina el 99,9% de los virus. Sabemos que el 1% está ahí en la villa. Claro, entonces si a mí me contaminé por un virus, ellos no tienen responsabilidad porque dice claramente, hay un porcentaje, mala suerte le tocó. Está el 1% entonces, ahí latente. Eso tiene que ver mucho con la teoría, y además que los nuevos programas se basan mucho en que el joven hoy en día entienda qué decisiones debe tomar en base a, lo presentan mucho en el mercado, ¿ya? Decisiones en términos de crédito en el futuro, ¿cierto? Por ejemplo, qué carrera estudiar en base a cómo yo voy a pagar la carrera, voy a tomar un crédito, cuál va a ser la tasa de interés, cómo me voy a endeudar, quiero comprar una casa, y
todo pensado en ese tipo de situaciones. La vida hoy en día es tomar decisiones en base a... Sí, sin duda. Lo hemos visto sin ir más lejos ahora con el retiro del 10% de la AFP, ¿cierto? Y todos estos temas, los créditos de consumo, lo que tú comentas, claro que es una problemática cotidiana de alguna forma, el uso de ese conocimiento. Entonces por eso, como el programa de tercer cuarto viene muy enfocado a eso, la idea es que vayan a poquito logrando más preponderancia ese eje. Claro. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí abajo están las habilidades y están en orden, digamos, de complejidad. ¿Ya? La parte más complicada es argumentar. Y la forma como plantean las alternativas en argumentación, ahí hay que ser bien cauteloso en cómo se va a responder, porque normalmente las alternativas son muy parecidas. ¿Ya? Tú más que nada, Renato, en el lenguaje, cuando se plantean alternativas, de repente una sola letra, una coma, ¿ya? Hace una diferencia entre una afirmación y otra. Entonces, hay que estar muy concentrado, ¿cierto?, respecto a lo que me están preguntando y que yo debo responder en base a lo que se me pregunta, no lo que yo creo. ¿Ya? Es como, por ejemplo, siempre a los chicos cuando doy clase, digo, les dibujo un rectángulo en la pizarra y digo, dado el siguiente cuadrado. Pero, profe, si es un rectángulo, yo le dije que es un cuadrado, tómelo como un cuadrado. ¿Ya? Porque en el fondo es eso, o sea, si te preguntan qué pasó con el tipo que se lanzó el puente, bueno, analiza el caso respecto a que se lanzó el puente, no lo que tú creas. ¿Ya? Y que muchas veces uno piensa, yo pensé que era esto. No, no es lo que estoy preguntando. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema de la argumentación. Entonces, el modelar se refiere a cómo yo represento matemáticamente situaciones. ¿Ya? Normalmente me dan una situación, cierto, de aplicación cotidiana y me dan modelos matemáticos que pueden representar la situación. ¿Y eso, qué son esos modelos matemáticos? Representaciones algebraicas. Claro. Una función cuadrática, una función lineal, alguna función que me represente lo que está planteado en forma verbal. Y eso es modelar. Pero para llegar a modelar, tengo que primero tomar la situación y comenzar a partir de ahí construir, hacer relaciones, buscar la forma como yo puedo representar cada cosa, cada evento que ocurre dentro de la situación. ¿Ya? Y por lo tanto yo debo después verificar que ese modelo que acabo de crear me sirve para la situación. Entonces siempre tener el cuidado de ver que lo que yo llegué me sirve a la situación. ¿Ya? Oye, David, te hago una consulta. ¿Sí? Es que, por ejemplo, en el caso de las habilidades en la prueba de comprensión lectora, tú mencionabas que van de la más compleja, de la más simple a la más compleja. ¿Podríamos determinar que resolver problemas es lo más sencillo y argumentar lo más complejo? Sí. Y que para poder representar yo debo saber resolver problemas, y para poder modelar yo debo saber representar y resolver problemas. Porque yo, por ejemplo, aplico una estrategia ahí respecto a niveles. En el caso de la precompetencia lectora, el nivel más bajo es el de identificar información, saber dónde está un dato, por ejemplo. Luego tenemos un nivel 2, yo lo denomino nivel 2, que es interpretar ese dato, esa información. Y luego un tercer nivel, que ya cuando uno alcanza la deidad, les digo yo a los chiquillos, es cuando yo puedo reflexionar sobre esa información. Pero jamás voy a poder reflexionar si es que antes no interpreto y antes de eso no soy capaz de identificar la información. ¿Acá funciona igual en la prueba de matemática? Sí, sí. Porque mira, para resolver un problema tú tienes que partir lo que tú seas identificando los datos. Yo identificando los datos, ¿cierto? Ya comienzo un poco a vislumbrar la solución. Una vez que tengo esos datos, tengo que llegar a alguna forma que represente lo que está dado en el problema inicial. Ya estoy buscando una representación, que puede ser una ecuación, puede ser un simple cálculo matemático, simple. Pero ya me estoy buscando la forma como se representa. ¿Ya? Claro. Y de ahí yo comienzo a buscar un modelo que me represente eso. Y un modelo muchas veces es una ecuación. ¿Ya? Claro. ¿De acuerdo? Y después cuando yo resuelvo esa ecuación, tengo un resultado. Entonces aquí viene lo que yo siempre he dicho. Ahora, ese número tiene que hablar. ¿Qué significa ese número? ¿Qué significa ese resultado? ¿5 qué? Claro. ¿Ya? Entonces ahí está la parte argumentativa. Ah, pero esto corresponde a qué. Ah, 5 horas después, 5 horas antes, o gané 5%, perdí 5%. ¿Pero qué significa? ¿Ya? Entonces, ahí es el proceso más complicado porque normalmente uno lo que hace es un cálculo matemático y llega a un resultado mecánicamente, listo, ya perfecto, aquí está, profe. ¿Y para qué me sirve? Entonces aquí está el clásico que algunos dicen, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué sirve? ¿Se come? ¿Qué se hace con él?
¿Ya? ¿Cuál crees tú Entonces, y no, disculpa, es que en ese mismo tenor y la complejidad, ¿qué es lo que más les cuesta a los cabros en general? la complejidad de esto, normalmente partir con el resolver el problema. Ya. Porque muchas veces una vez que ellos detectan ciertos los datos, que muchas veces les cuesta, ¿cierto? Cuando logran construir una representación ya se les hace más fácil porque ya saben que tienen que hacer muchas veces un proceso algebraico, ¿ya? Entonces la parte inicial aquí, los dos casos críticos son resolver problemas y argumentar. Mm. Porque normalmente a veces son capaces, la situación la representan, hacen un modelo, definen una ecuación, perfecto. Ahora, ¿qué significa el resultado? El Mm. resultado que yo llegué es coherente con la ecuación porque me puede decir, llegué a un 5, pero ocurre que ese 5 me está diciendo que el problema no tiene solución. Porque Mm. normalmente a veces vienen cada situaciones bajo ciertos parámetros. Entonces, bajo esos parámetros, el número que yo obtuve, ¿es solucionar el problema? Puede que no. Puede que no, claro. Como por ejemplo, lo que te puedo decir, dando la situación actual, el 10% de retiro de la FP, ¿es la solución al problema? No, pues. ¿Te fijas? Entonces, ¿tengo una solución? Sí, pero ¿resuelve el problema? Entonces, y esa es la parte de argumentación. ¿Te fijas? Esto es Entonces, más, es más allá del dato, digamos, ¿cierto? es por Es más eso allá del dato. hacer que ese número hable, me diga algo. ¿Ya? Y ese algo que me va a decir tiene que ir en relación a lo que me está planteando la situación inicial. ¿Ya? Ese es el problema que tenemos acá. Claro. Bueno, lo vamos a conversar en un ratito porque imagino que la de matemáticas también tiene una cantidad de preguntas, un porcentaje de preguntas por cada habilidad, pues, como el caso de Sí. la de competencia lectora. Y que yo creo que igual responde a un equilibrio que necesita hacer el DEMRE respecto a teniendo en cuenta, digo, las que son más complejas, las que se le hacen más simples a los chiquillos, las que tienen más valor desde el punto de vista matemático. Sí, lo que pasa es que a partir de aquí ahora hay que ser estratega, ¿ya? Sí. Respecto a qué no tenemos que enfocar, ¿ya? Uno, por la cantidad de preguntas de acuerdo a cada eje y una cantidad de preguntas de acuerdo a cada habilidad, ¿ya? Y a eso tenemos que ser estratégicos en cómo nos vamos a enfocar para sacar el mayor producto, digamos, el mayor puntaje, Claro. Démosle una ¿ya? miradita al temario, pues, a los ejes. Ya, los temarios parten desde el séptimo básico, con lo que es la operación básica, ¿cierto? Numérica, pasamos por porcentaje, que es la regla de 3 simple, nunca se olviden de eso. ¿Ya? Y lo que tiene mucha aplicación, que son potencias, raíces y logaritmos. Esta parte se le da mucho énfasis en lo que son resolución de problemas que tienen que ver con ecuaciones exponenciales, ¿ya? Entonces, ojo con esta parte aquí de potencias, raíces y logaritmos. Ahora, ojo que recuerden que en la prueba no pueden usar calculadora. Por lo tanto, tienen que saber manejar algunas propiedades básicas de lo Claro. que son logaritmos. Saberse de memoria algunas raíces, que son la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la de 5 y la de 7. Esas cuatro, sabérselas, esos números, lo mismo pasa con los logaritmos. ¿Por qué? Porque todo yo lo demás lo puedo expresar en función de esos números. ¿Ya? Y eso es clave. Ahora, si me dejaran usar calculadora, ahí Podríamos, quedamos. claro, podríamos prescindir de esta base de alguna forma. Claro. Tú comentas que comienza en séptimo porque es un piso más bien sólido en el cual van a descansar las otras habilidades, porque esta es la operativa básica de alguna forma, ¿no? Claro, lo que pasa es que hasta sexto básico no están marcados estos cuatro ejes, ¿ya? Pero ya en séptimo la marca viene fuerte, ¿de acuerdo? Y desde ahí en adelante son siempre, todos los años, los mismos cuatro ejes. Números, álgebra, geometría, probabilidad estadística, siempre, todos los semestres, todos los años exactamente lo mismo. De hecho, si todos los mismos alumnos se dan cuenta que de repente están viendo contenidos, en cuarto están viendo cosas que vieron en primero medio, sí, pero con otro nivel de complejidad. Claro. ¿Ya? Entonces, en primero medio vieron la parte algebraica, pero ya en cuarto están viendo lo que es la aplicación en sí, ¿ya? Con una orientación distinta. ¿Te fijas? Claro. Por eso se repiten mucho los ejes. Claro. Aquí, fíjense, esta es la parte de álgebra, en una de las partes más fuertes de la prueba, álgebra, y aquí hay que basarse todo lo que son, fíjense bien, operatorias básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero con expresiones algebraicas, ¿ya? Y aquí está muy, muy presente el manejo de los números y el manejo de los signos, entender
¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Te voy a contar un caso. Yo estoy trabajando con un chico de otro colegio, ¿cierto? Preparándolo para la PSU, y ayer estuvimos trabajando un poco y le tocó resolver un ejercicio justamente que tenía que ver con la aplicación de propiedad de las potencias, división de potencia de igual base. ¿Y dónde se equivocó en el resultado? En un signo. Claro, y eso te echa a perder todo el... Todo. Entonces yo dije aquí, máximo concentración. ¿Por qué? Porque una cosa es lógicamente que se tiene que hacer y lo otro tiene que ser hasta qué punto tú manejas y entiendes lo que tienes que hacer, la operatoria básica. Y te equivocaste en un signo y eso significó que tu respuesta fue mala por un signo. Entonces vas a decir, pero fue un signo. Lamentablemente el signo te dio un mal resultado y tomaste una decisión en base a un signo mal puesto. Que eso es la implicancia. O sea, suponte tu caso, me salió menos 5%, así, significa que voy a perder plata, no invierto en esa empresa. Y ocurre que me equivoqué en el signo y era más 5. Entonces, ¿qué Hay una significa que el otro que importante. asumió? Claro. Entonces, esa implicancia tiene el signo. ¿Ya? Entonces, dices, pero profe, no, pero esa implicancia tiene. Cuando uno toma decisiones, tiene esa implicancia. Entonces, aquí es importante entender, y ojo, que aquí el trabajo en álgebra es netamente un razonamiento lógico. La parte fuerte de álgebra es el razonamiento lógico de los procesos. Por eso se usan letras. ¿Ya? Entonces, hacemos lo mismo operatorio anterior, pero con letras. ¿Cuál es el fuerte? Procesos lógicos. ¿Ya? Orden. Y eso es lo fundamental. Por ejemplo, todo lo que está acá como expresión algebraica se ve en primero medio, la primera parte. Se comienza en séptimo, pero ya se está terminando en primero medio. Las ecuaciones e inecuaciones, fíjense, se ven primero y también se ven en cuarto medio. Los alumnos actuales de cuarto están trabajando con inecuación en cuarto. ¿Ya? Por lo tanto, es un concepto que parte en primero y termina en cuarto. Hay un salto. Los sistemas de ecuaciones también se ven en segundo medio. Los chicos actualmente lo vienen en segundo medio, ¿cierto? Y también tiene una reaparición en cuarto año. ¿Por qué? Porque se aplican los sistemas de ecuaciones a situaciones de otro tipo, de otra índice. Análisis del resultado. ¿Qué significa la intersección de dos ecuaciones? ¿Ya? ¿Qué implicancias tiene? ¿Para qué me sirve? ¿O la solución que me dio el sistema de ecuaciones es pertinente al problema? Lo que conversábamos anteriormente, esa solución que está ahí, ¿me sirve? Sí. ¿Ya? Y ahí va un análisis más complicado. ¿Ya? La ecuación cuadrática que los jóvenes lo vieron en tercer medio, lo están trabajando conmigo, por ejemplo, en la ruta de trabajo, ¿cierto? En situaciones cotidianas. Y tiene una cantidad de aplicaciones que es enorme. ¿Ya? Por lo tanto, esta función tiene después, afuera, en el campo laboral, aunque los chicos no me crean, múltiples aplicaciones. Por lo tanto, este concepto es fundamental. ¿Ya? Se ve en tercero medio, se vio en tercero medio, y ahora con el nuevo programa pasó a segundo medio. Pero nuestros chicos actuales de cuarto lo vieron en tercero medio. ¿Ya? La función lineal y afín lo vieron en primero medio. Hoy en día se está viendo en octavo. Claro. Se bajó un nivel. ¿Ya? Comenzamos en octavo. La función inversa se ve en cuarto año. ¿Ya? Que tiene que ver la misma función. Recuerden que normalmente cuando trabajamos aquí despejamos x en función de y. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que estoy al revés. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a decir y es igual a, supongamos, y es igual a 2x más 5. El y lo despejamos en función de x. Cuando hablamos de inversa, lo hacemos al revés. Es el x en función de y. Vemos todo al revés, vuelta a cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender, por ejemplo, un resultado de dónde viene. ¿Ya? Muchas veces que a mí me diga un 7, ya perfecto, pero ese 7 de dónde viene, tengo que devolverme. Hacer todo el proceso al revés. Y entender, perfecto. Ese es el origen de ese 7. ¿Te fijas? Y eso significa en términos prácticos la función inversa. ¿Ya? La función cuadrática es lo mismo que tenemos acá arriba como ecuación de segundo grado. Es lo mismo. ¿Ya? Algebraicamente es lo mismo. ¿De acuerdo? Y la función potencia es la función de la función cuadrática. Me van a permitir que cometa este error, pero lo voy a hacer sabiendo. Porque en el fondo aquí cambia el índice, el exponente de la función. Ya no es un 2, puede ser cualquier número. ¿Ya? La función cuadrática significa que ese exponente es 2, siempre va a ser 2. ¿Ya? Pero aquí ya cuando hablamos de potencia, ese exponente puede ser cualquier número.
Y eso tiene amplia aplicación en muchas áreas, ¿ya? Y aunque los chicos se rían, desde la psicología, medicina, hasta lo que es matemática elemental. Imagínense un psicólogo aplicando funciones de potencia. Sí, los psicólogos aplican logaritmos para determinar cuántas palabras puede memorizar una persona. Por ejemplo, claro. Claro. En el caso de epidemia, por ejemplo, cómo los médicos hacen estudios del avance de la epidemia usando logaritmos. Y el logaritmo es una función exponencial. Cuando sale el ministro con su equipo a dar datos, está aplicando este conocimiento, sin duda. Claro, ellos están haciendo uso, todo un estudio, ¿cierto? Ellos construyen un modelo matemático que represente cómo se comporta el virus en el ambiente, ¿cierto? Y esa representación es una función exponencial, por eso es una curva, ¿ya? Entonces, esa implicancias tiene. En el mercado, la gente que va a estudiar gestión y administración de empresas, negocios, ingeniería, lo que quiera, trabaja mucho viendo este tipo de funciones, porque tiene que ver comportamientos. Y los comportamientos no siempre son lineales. ¿Ya? Claro. Después tenemos geometría, el tercer eje. Geometría tiene ¿Por qué te tiras para atrás? Porque tiene que ver mucho con la parte creatividad. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando fui estudiante, este era mi eje favorito. Siempre me gustaba. Porque juegas. Claro. La geometría te hace jugar. Y con el juego tú descubres y das soluciones. Por eso uno crea, hace cosas. Claro. Pero te exige, ¿ya? Claro. Un simple concepto algebraico detrás de sí implica una cantidad de conocimiento, una cantidad de otros conceptos que son base para algo. Por ejemplo, cuando yo les digo un triángulo, ¿ya? ¿Qué significa triángulo? No basta con decir 3 lados. Porque a mí me aparecen ángulos, me aparecen categorías por lado, categorías por ángulo. Área, perímetro. Entonces, ya hay una cantidad de fórmulas increíbles asociadas a un triángulo. Tenemos el triángulo de Pitágoras, ¿ya? Tenemos las funciones trigonométricas que se asocian al triángulo. Entonces, hay una cantidad de conceptos. Ese es el triángulo que tú le enseñaste a Pitágoras, ¿cierto? Sí. Él lo patentó. No olvidar, lo patentó patuamente, pero debe haberse llamado triángulo de Chavarría. Yo digo siempre. Sí, por la edad, sí. Mira, aquí parte por lo más simple. La transformación isométrica es solamente jugar con movimientos de figuras. Sí. ¿Ya? Cómo yo muevo figuras. En el plano. Fíjate, claro. Podemos hacer en el plano y también en 3 dimensiones. ¿Ya? Yo en la medida que muevo figuras, ¿cierto? En un plano, 2 dimensiones, ya estoy haciendo traslaciones, estoy haciendo isometría. Lo doy vuelta, el hecho de que nos miremos al espejo es una isometría, porque tenemos una reflexión. Claro. ¿Ya? Entonces, cosas como esas son simples. Que yo agrande una fotografía o la achique, también tiene que ver mucho con esto. Y ahí nos metemos, por ejemplo, con semejanzas. Agrandar fotografías, achicar, tiene con semejanzas. ¿Ya? Porque es la misma figura, ¿cierto? Pero ampliada o reducida. ¿Te das cuenta? Y aquí está lo que yo les he dicho clase años anteriores, ¿se acuerdan de? Yo siempre hago la diferencia entre semejanza y congruencia. ¿Ya? Congruencia significa que 2 figuras tienen la misma forma, mismo tamaño, mismas medidas, todo igual, son congruentes. Pero cuando a mí me dicen que tengo una figura que tiene la misma forma, pero las medidas están en proporcional, son semejanza. Hay semejanza, claro. ¿Fíjate? Entonces, y ahí un concepto, es bien sutil la diferencia, ¿ya? Por eso uno dice, no, es igualito, no, es congruente, ¿ya? Por ejemplo, cuando se comparan siempre les pongo ejemplo, comparan 2 poleras, ¿ya? Perfecto, esas poleras no son iguales, o son congruentes o son semejantes. ¿De qué depende? Si es la misma talla, mismo color, mismo diseño, son congruentes. Pero si son mismo diseño, mismo color, pero tallas distintas, son semejantes. Claro. ¿Te fijas? Entonces, y es un concepto que normalmente la gente lo usamos mal, porque todos decimos, igualito. No. Porque si decimos igualito, sería la misma cosa. Claro, sería lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas son las que se plantean aquí. ¿Ya? La geometría analítica, su nombre lo dice, ¿ya? Es analizar situaciones en el plano. ¿Ya? ¿Qué significa esto? 2 rectas en el plano, ¿cómo se comportan? ¿Ya? ¿Qué pasa con ellas? Y ahí hay 3 alternativas, lo que siempre hemos conversado: paralelas, coincidentes, secantes. Pero dentro de las secantes tenemos perpendiculares. ¿Te fijas? Entonces, hay una cantidad de variaciones que son enormes.
¿ya? Entonces aquí es mucho, y perdonen que insista, analítica significa que más que ver el dibujo yo tengo que analizar comportamientos, ¿ya? ¿Qué pasa con ella? Y ahí está un poquito la habilidad, ¿ya? Tengo que hacer un análisis de esta recta para llegar al resultado, ¿ya? Y basta a veces, muchas veces con mirar la recta y tengo claro cuál es el resultado, sin hacer ningún cálculo matemático. Claro. ¿Ya? A entender el concepto tengo resultado. ¿Ya? Y la parte que es más densa, que es la parte de probabilidad estadística, y aquí ya la cosa se pone un poco más complicada porque es análisis de datos y análisis de gráficos, ¿ya? En base a medidas de tendencia central, medidas de posición, ¿cierto? Y las probabilidades. Hoy en día se habla mucho de los quintiles, de los cuartiles, ¿cierto? Los deciles. Bueno, esas son las medidas de posición. Cuando dicen que yo pertenezco al cuarto quintil, al cuarto decil, claro, más pobre de Chile, ¿qué significa eso? 40% más pobre. No me llegó bono porque soy del quintil más pobre. Claro. ¿Ya? Entonces pertenezco al 80% más pobre del país, no me llegó bono. ¿Ya? O pertenezco al 10%. O de repente se forma parte del 20% del 80% más pobre. Sí, ¿te fijas? Entonces es una parte de otra parte. Entonces, claro. Y eso, lo que tú acabas de decir, significa, ¿cómo interpreto? O sea, primero calculo el 80% y de ese 80% exacto, saco el 20%. Ahí tengo que estar. ¿Pertenezco o no? Estoy fuera. Perdí. Claro. Entonces, oye, un comentario, una idea que andaba dando vuelta en redes sociales respecto al tema del retiro del 10%, que incluso creo que han desmentido esa información, que cuando tú pidieras tu 10% en la AFP para todas aquellas personas que lo pueden hacer o lo van a hacer, debías pedir el 100%. Y el conflicto era, pero ¿cómo? Si yo no me van a entregar el 100%. No, es que tienes que pedir el 100% de tu 10%. Sí, sí. Porque si pedías tu 10%, te iban a dar el 10% del 10%. Entonces, claro. ese sí, juego de palabras que parece retruco, básicamente aplica completamente en este eje temático. Mira, ahí tú estás involucrando dos cosas. Uno, cálculo matemático promedio, pero lo otro es comprensión lectora. Sí, sí, ¿Ya? Porque tú dices un juego de palabras, pero en el fondo significa mucha comprensión. Mira, yo voy a sacar, me van a disculpar que no quiero, pero también no voy a decir la edad que tengo. Yo voy a poder sacar, fíjate, del 10% que se habla, en realidad es el 4%. ¿Ya? A ver, explícate. Sacando el 100% que yo puedo retirar, equivale al 4% de mi monto acumulado. Pero es que eso responde a las comillas, no es trabas la palabra, pero los requisitos que se le aplicaron a esta modalidad para poder hacerlo. Porque tú estás fuera, tú estás en otro parámetro. Claro, por eso digo, entonces, aquí, es por eso el juego de palabras, lo que decías tú recién. Claro, del 100%, ¿ya? El mío, yo retiro el 100%. Tú no vas a poder retirar el 10%. Claro, pero a mí me equivale un 4% del monto. Y ni siquiera es el 10 que ellos dicen. ¿Te fijas? Claro. ¿Viste? Entonces, por eso lo que tú planteas en redes sociales es cierto. Y eso pasa específicamente por sentarse y entender qué me están diciendo. ¿Ya? Si yo quiero el 10%, sí, pero el 10% de qué? ¿Ya? ¿De mi total ahorrado? ¿O de lo que yo tengo posibilidad de retirar? Y eso es crucial. ¿Ya? Es crucial cuando se le da un documento que tenga que firmar, ¿cierto? O cuando tenga que pedir. Claro. ¿Usted va a pedir 100%? Sí. Perfecto. Y lo mismo que le pasa, por ejemplo, a la gente que decía que mínimo se puede pedir 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero aquellas personas que tienen ahorrado menos de 1 millón de pesos no lo pueden pedir. Claro. Hay mucha gente que estaba pensando que podían sacar 1 millón de pesos. No pueden. Ellos van a poder sacar todo lo que tienen. Porque claro, tienen y eso es sacar el 100. Eso no es sacar el 10, pues sacar el 100, claro. Claro, de sus fondos. Entonces van a quedar cero. ¿Ya? Porque en el fondo ellos no alcanzan a cubrir el mínimo que están colocando como base. ¿Te fijas? Claro. Y tampoco el Estado les va a rellenar para llegar al 1 millón de pesos. No, pues claro que no. ¿Te fijas? Entonces, ahí tú diste en el clavo en un juego de comprensión lectora, pero también que un juego matemático. Es que es súper probable porque yo creo que en preguntas de ese tipo para atacar el eje, sin duda que deben aparecer, pues.
porque Sí, apuntan a que el estudiante empuje al máximo su comprensión para poder hacer ese desglose y poder comenzar una operatoria ordenada, como tú me vienes comentando. claro. Entonces, mira, y no quiero ser pesado, pero ahí está lo que yo siempre digo a los chicos. ¿Qué es mejor? ¿Pertenecer a la masa preparada o pertenecer a la masa ignorante? Pero tienen que ser así de drástico. Sí, Porque no si yo sé, soy una cierto. persona preparada, perfecto. Lo que tú acabas de plantear, yo lo voy a entender al tiro. O sea, perfecto. ¿Ya? Y no, por favor, no quiero ser grosero ni peyorativo, pero en este momento hay gente que no tiene la preparación suficiente y está, Claro. lo que tú acabas de plantear, están confundidos. Y ¿Ya? por eso van a tener que desmentirlo de alguna forma y Claro, esclarecerlo para claro. aquellos que no tienen la instrucción, pues claro. Claro, entonces, ese es el tema. Entonces, por eso, de hecho, te he mostrado una persona que cuando recién se estaba discutiendo este famoso desporte, ya estaban esperando fuera de la FP para sacar la Sí, clave. Pero ¿cómo sí. si no, si ni Ni siquiera se sabe siquiera se si módulo? aprueba, hijito, todavía no se aprueba. Claro. ¿Te fijas? Entonces, hoy día se dijo que no iba a ser necesaria la clave de Internet para retirar los fondos. Va a ser el proceso. Pero la gente está esperando fuera de la FP para pedir la clave. Pero si ya Pidiendo dijeron clave. que bastaba con el carnet de identidad. ¿Te fijas? Ujú, sí. Entonces, Yo son creo, situaciones que pasan por un poco entender el proceso. y yo creo que por eso tu comentario me parece interesante en relación con que este eje agarra valor y como tú comentas va a ir agarrando más valor con el paso del tiempo. Por lo mismo, Sí, la construcción de un ciudadano que pueda enfrentar estas problemáticas más bien cotidianas, porque desde el punto de vista matemático adquieren un valor tremendo para el día a día, pues. Como un sí, caso puntual aquí que estamos utilizando un tema contingente que es el retiro de dinero de la AFP, pues. claro. Entonces ahí fíjate, tú vas a tomar, y la otra pregunta aquí es, ya, perfecto, retiré mi plata, ¿qué voy a hacer con ella? Claro, ¿Te tengo que fijas? administrarla, pues tengo que darle Claro, un porcentaje va a ir a pagar una deuda, este porcentaje lo voy a destinar a comprar mercadería, este porcentaje lo voy a destinar a comprarme una peluca, no sé. entonces fíjate, tú acabas de usar matemáticamente, ¿qué cálculo vas a hacer? Ya, entonces tú puedes decir, ya voy a sacar el 20% de mi retiro para pagar deudas, con un máximo de tanta plata. Uh -huh. Entonces tú mismo te vas colocando condiciones y eso es un proceso mental matemático que estás ejecutando. Te fijas, estás colocando decisiones, estás tomando una decisión en base a esto. ¿Ya? ¿Cómo vas a invertir? ¿Cómo vas a distribuir la plata? Entonces aquí tiene fuerza eso. ¿Ya? Tiene mucha fuerza. Entonces es importante considerar todos esos elementos al momento de ejecutar un proceso y decir, ya, ahora con esto, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y aquí está lo que yo siempre he dicho. ¿Qué me está diciendo? A partir de aquí, ¿qué decisión debo tomar? ¿Ya? A partir de aquí, ¿cómo lo hago? Entonces yo puedo tener muchas posibilidades. Y aquí entra el juego de probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que me vaya bien en el negocio? Tengo que ver el mercado. Ya, aquellos que quieren ser emprendedores, perfecto. Tienen la idea de un negocio, perfecto. Ahora tienen que ver el mercado, cómo se comporta, cuál es la competencia que hay en el mercado, si mi producto está en el mercado o no. Si yo voy a provocar una innovación en el producto. Ahora, si tengo mucha gente en el mercado, perfecto. Entonces tengo que tener una diferenciación. Entonces aquí yo me meto en la parte de marketing. ¿Por qué? Claro, porque tengo que mi producto posicionar en el mercado, pero con una diferencia que no sea más de lo mismo. Porque si hay 20 negocios, nos vamos a repartir la torta entre 20 personas. No, Y pues. porcentualmente me va a tocar un 20avo del mercado. Y si yo quiero abarcar más del 20%, mi producto se tiene que diferenciar. Yo quiero llegar al 50% del mercado. Entonces, ¿qué hago yo Claro. para llegar al 50% del mercado? ¿Te fijas? Y estoy vendiendo papas fritas. Imagínate, en un negocio de papas fritas, ¿cómo? Pero estoy haciendo un estudio, un análisis para tomar decisiones. ¿Te fijas? Entonces, y esas decisiones son tomadas en base a esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, si yo hago un pequeño plus, significa que estoy por sobre el resto. Claro. No, y Y decisión que es relevante porque básicamente va a ser tu renta, van a ser tus ingresos, va a ser tu manera de subsistir, pues, no una decisión menor. exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, suponte tú, si yo voy a vender papas fritas, y me dicen que el 5% del saco papa viene en malas condiciones. Entonces yo tengo que saber que de ese saco, ¿cierto? El 5% a cuántos kilos equivale. Entonces, ¿me convendrá comprarle a ese proveedor? O sea, mejor busco uno que tenga 2% de papa mala. Eso es. Y a veces, aunque sea un poquito más caro, pero a la larga, Claro, salgo ganando.
voy a disminuir la pérdida, po. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de decisiones tienen que ver con eso, porque, claro, yo voy a comprar un televisor, dice, y aquí nosotros hay varias tiendas que venden televisores baratos, ¿cierto? Pero son de segunda mano, las compran en Miami de segunda mano. Y uno sabe perfectamente que eso vienen con falla. Ahora, que a uno le toque uno con falla es una probabilidad de uno en... Pero está, Sí, po. ¿cierto? Me compré un televisor y me salió fallado. Bueno, te tocó mala suerte y salió fallado. Si era un 2%, te tocó el 2%. Como el ¿Ya? 1% de los, el 0,1% de los virus que no mata, el Sí. desodorante. Exactamente. ¿Ya? Entonces, lo que está abajo, preguntación y combinación, tiene que ver mucho con la forma como yo combino situaciones. Y aquí tiene que ver, el ejemplo más clásico es la gente que tiene que trabajar por ejemplo, en gastronomía, que tiene, hace 2 años trabajaba con un cuarto medio, le mostraba una pequeña carta con 5 platos, y cuando comenzamos a hacer las combinaciones con eso, se dieron cuenta que su carta equivalía a una cantidad pero enorme de 5 platos que yo pensaba que era una cosa piñufla chiquitita así, se convirtió como en 30 y tantos. ¿Y por qué? Por la cantidad de combinaciones que yo puedo hacer. ¿Cómo yo puedo combinar? Yo no puedo asumir que un cliente no me va a combinar un plato con otro. Eso es decisión del cliente, los gustos, sabores. Claro. Entonces, está la alternativa. O sea, tiene que estar preparado para que un cliente pida esa combinación. ¿Y por qué? Porque está en la carta. Entonces, tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo yo combino? ¿Cómo cambio? ¿Ya? Entonces, y lo usan, por ejemplo, la gente en gastronomía. ¿Yo puedo cambiar un producto por otro en el plato sin que me provoque un cambio fuerte? Sí, es una permutación. Estoy cambiando uno por otro. ¿Te fijas? Entonces, esos conceptos matemáticamente se usan de la forma cotidiana. Dices, pero ¿cómo matemática en cocina? Tiene una aplicación, pero es que es enorme. ¿Te fijas? En la medida que yo maneje todos estos conceptos, puedo tener mejor enfoque respecto a mi negocio si lo quiero emprender. ¿Te fijas? Puedo tener una evaluación a largo plazo respecto a cómo me va a ir. Puedo proyectar cómo me va a ir. Incluso en base a esa proyección decido yo, ¿sabes qué más? ¿Monto un negocio o no lo monto? Decido. Claro. Oye, David, ahora que tú comentas eso, por ejemplo, en ese ejemplo, valga la redundancia que tú comentas, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado a mí enormemente la atención respecto a los cambios que tiene la prueba de transición en competencia lectora, es que el DEMRE propone que la información, los textos y el contenido de esos textos debe ser lo más cercano posible al contexto del estudiante, a su entorno social, cultural, qué sé yo. Y por ejemplo, lo que tú comentas, yo podría desde mi perspectiva considerarlo no muy cercano, porque un estudiante en cuarto medio aún no emprende, aún no tiene que posicionarse en esos temas, por ejemplo, de, no sé, pues de calcular qué hacer con el sueldo, qué hacer con la remuneración, cómo dividir el 10% de la AFP, por ejemplo. Entonces, sería interesante que podamos verlo tal vez en otro video y comentarlo respecto a si las preguntas en la prueba de matemática tienen un planteamiento también más cercano, porque yo podría decirte, ¿cómo le pregunto a un estudiante que nunca ha trabajado si le pongo un problema respecto, por ejemplo, a este eje de probabilidades y le pongo sobre una liquidación de sueldo, por ejemplo? Mira, aquí lo que pasa es que hay dos situaciones acá. Lo que tú planteas es totalmente cierto. Y después te doy un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Mira, lo que tiene más de ganar son los alumnos que están en TP. Porque dentro de la formación TP tienen ramos que tienen que ver con la parte de iniciación, emprendimiento, hoy en día. Claro. ¿Ya? Tienen un poco, trabajan con lo que son cálculos aplicados mucho a la realidad, que tienen con costos, y ya van asumiendo ¿cierto? Lo que significa, de alguna manera, no liquidación, ¿cierto? Pero sí el costo de hacer algo. ¿Ya? Lo que significa la mano de obra por hora, etcétera. Ya hay una noción de la realidad, lo que no ocurre con el científico humanista. No, pues. ¿Ya? El científico humanista todo lo ve en teoría. Ejercicio de aplicación, pero son ejercicios. ¿Ya? El alumno de TP va haciendo cosas y en el hacer va aprendiendo lo que significa, por ejemplo, una receta, o lo que significa hacer todo un proceso de, suponte tú, una declaración de IVA, la gente de administración. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo gasto? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo conocer? Entonces, eso lo pueden tener, pero fíjate que lo que tú planteas, yo te voy a dar un ejemplo. En una prueba, en un segundo medio año atrás, aparecía una situación, ¿cierto? Que hablaba sobre
un joven que se subió a un ascensor panorámico y de ahí visualizaba una serie de cosas y le hacían preguntas. Entonces, me empezaron a preguntar varios chicos, porque la prueba era de matemática, pero tenía que ser resolución de problemas. Entonces empezó uno a preguntar lo mismo y varios a preguntar, profe, ¿qué es lo que es un ascensor panorámico? Entonces, claro, tú dices, justamente, o sea, claro, en Santiago ya eso es común para los jóvenes subirse un ascensor panorámico, porque hay por todos lados, muchas partes. Los malls están llenos de ascensores panorámicos. Un cabro de la Unión. Pero aquí recién en Osorno estaba funcionando el mall. Entonces le dije, ¿tú has ido al mall? Sí. ¿Te has subido al ascensor? Sí, ya. Ese ascensor es panorámico. ¿Por qué? Porque tú te subes y puedes ver todo el contorno. Claro. ¿Ya? En el fondo es de vidrio completo. Ese es un ascensor panorámico. Tú puedes ver el panorama a medida que vas subiendo. Ves todo alrededor, 360 grados. Y eso es, hijo. Entonces, ahí te demuestra, ¿cierto?, la realidad de lo que tú dices. Entonces, si van a hacer preguntas cercanas a la realidad en el contexto de los jóvenes, eso es bien difícil. Porque no en todo Chile se ve la misma realidad, claro, vemos los mismos casos. ¿Ya? En realidad, de hecho, me ven, por ejemplo, ejercicios, viene una oportunidad en octavo básico, un ejercicio sobre cuenta corriente. Oye, pero ¿quiénes manejan cuenta corriente? Sí, pues. ¿Te fijas? Entonces, claro, matemáticamente sí, pero en situaciones, chicos, bueno, pero ¿qué hago yo con? ¿Qué significa que yo tengo una deuda o que debo depositar o debo girar? ¿Qué significa? No está aún en su mente esas ideas, claro. Entonces, y sobre todo interesante comentarlo porque uno de los propósitos respecto a la bullada que ha sido la PSU y todo lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, con lo fracturado que estuvo el proceso, responde a la necesidad que tiene el DEMRE de construir un instrumento equitativo, accesible, diverso, que considere, por ejemplo, no me hubiera parecido extraño que algún día un estudiante pregunte por un ascensor, ¿cachai? Como por ejemplo ha pasado en pruebas CINCE, donde le preguntan a los chicos los colores del semáforo en pruebas de cuarto básico, y viven en un pueblo donde no hay semáforo. Entonces, la gran discusión ahí es los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para estos procesos. Tienen que apuntar a un alumno estándar sin tener en cuenta cuestiones tan simples como, y que puede ser chistoso incluso, pero efectivamente para un estudiante puede que nunca haya visto un ascensor panorámico, pues. Y claro, no hay nada de malo con eso, ¿te das cuenta? No, pues acuérdate que nosotros lo vimos en una capacitación por ahí, la pregunta es, a un niño chico le preguntan, ¿por dónde aparece el sol? Claro. ¿Por la puerta de mi casa? Por la ventana. O por la ventana. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque su casa está ubicada de tal forma que el sol aparece por ahí. Esa es su realidad. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta que tú haces es sumamente importante porque en situaciones de aplicación hay que ver el contexto y lamentablemente si no entendemos la situación, el contexto, el ejercicio no lo puede desarrollar. Claro, porque ahí el desafío para los profes de matemática en general es poder tomar eso y situarlo, po. Y yo imagino que ese problema lo tienen también a la hora de construir estos instrumentos de prueba de transición. Exactamente. Mira, pero sí hay una ventaja con respecto a mi época, ya cuando se hacían en piedra la prontitud. En mármol. Martillo sin sal ahí. Fíjate que hoy en día las respuestas incorrectas no se descuentan. Claro. Sí, en mi tiempo se descontaban. Sí, entonces yo tenía que tener mucha seguridad si me iba por el carril o no. ¿Ya? Entonces uno contestaba con seguridad porque sabía perfectamente que si contestaba mal, se equivocaba, significaba en contra. Sí, po. Entonces hoy en día, por ejemplo... No, disculpa, recuerda el mantra de los profesores de la época. Ante la duda, abstenerse. Sí. Yo lo recuerdo en mi formación. Exactamente, si esa era la consigna, o sea, pues si dudas, mejor no lo hagas. Claro. ¿Ya? No uses la monedita del cariceño porque en el fondo te puede jugar en contra. Hoy en día, no, pues aquí voy yo, que si de repente hay una situación, problema que no se entiende o no hay claridad, se puede desarrollar, se puede contestar. Sí, se puede contestar. Como no me juega en contra, lo puedo hacer. Ahora, si la chunté, pero eso es una cosa que tiene que jugar. No es algo, o sea, no es algo que esté ya claro y que siempre va a ser así. ¿Ya? Mira, aquí están presentadas
aquí está la parte importante. Esto es lo que, fíjense lo siguiente acá. Entre álgebra y geometría tenemos el 61% de la prueba. Claro, aquí. Más de la mitad. Entonces que, más de la mitad. Más de la mitad. Por lo tanto, hay que sacarse los balazos en eso. Ahora, si yo estoy flaco, y aquí por eso lo que hablan antes de lo que son las estrategias, si yo estoy flaco en probabilidad estadística, entonces me debo concentrar los primeros 3 ejes. ¿Ya? Es duro lo que voy a decir, pero es una realidad. ¿Ya? Yo solo lo voy a comentar en términos prácticos, por favor, que no se malentienda o malinterprete. Porque yo tengo que prepararme, ¿cierto?, en base a lo que yo voy a futuro. Y para mí es urgente lograr una preparación para lograr un cierto puntaje, porque eso me permite ingresar a una carrera determinada, postular a beca, etc. Entonces, si yo no tengo una buena preparación en probabilidad estadística, me olvido de esos contenidos y me concentro en los 3 primeros ejes. Números, al final es buscar un puntaje, pues básicamente es buscar un puntaje a partir de respuestas correctas. Claro. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que la prueba no es la piedra de tope. ¿Ya? Una vez que uno ingresa a la universidad se da cuenta que la prueba es un detalle. Mero granito en el zapato. Claro. ¿Ya? Porque lo difícil es mantenerse en la universidad, ¿cierto? Lograr el objetivo de sacar un título. Eso es lo complicado. Ahí está el desafío real, claro. Ese es el desafío real. La prueba es meramente un pequeño obstáculo, ya que después uno cuando lo mira hacia atrás se da cuenta, oye, ¿por eso yo me compliqué la vida? Sí, pero que también uno está en distintas situaciones, instancias de la vida. Entonces, aquí, por ejemplo, a mí, en mi tiempo, no me explicaron esto, y yo con mis alumnos cuando trabajo preparando PSU, yo me enfoco justamente en esto. Yo termino, ¿cierto? Averiguamos con mi alumno cuáles son sus mejores habilidades, y eso explotamos, ¿ya? Y buscamos desarrollar específicamente las que él más domina, para asegurar un mínimo puntaje. Entonces aquí nuestros muchachos tienen que concentrarse fundamentalmente en que, fíjate, entre álgebra y geometría hay un 25%, o sea, un 61%. Y si le sumas números, ya subes a 78%. Claro. Y ese 78% de 65 preguntas son 50 y 40 y ¿cuántas? Hazme un cálculo ahí rápido. A ver, vamos a sacar al tiro el cálculo. Son 50 preguntas. 50 preguntas aproximadamente. De 65 es una cantidad que es enorme. Con 50 correctas tenéis sobre 600, yo creo, pues David, sin duda, claro, ¿no? Claro. No, más que 600. Más que 600, claro. 600. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso aquí hay que ser estratégico. ¿Ya? Entonces hay que focalizarse en este caso en los 3 primeros ejes, o cada alumno tiene que, por eso también aquí es un trabajo individual a conciencia. Cada uno tiene que saber cuáles son sus mejores bases en términos de contenidos, y sobre eso comenzar a buscar alternativas, estrategias. Mira qué interesante eso que tú comentas, porque gran parte de lo que yo también hago con los chicos en competencia lectora es tener herramientas para alcanzar logros, tener la mayor cantidad de herramientas y ser estratégico, porque en realidad esto es como una especie de obstáculo, si se quiere, en algunos contextos. Que es un detalle, muchos chicos se angustian mucho, están muy inquietos, o por ejemplo ahora que ya se publicó la fecha de inscripción, ya está la fecha de la prueba, empieza la angustia, empiezan los nervios, pero en realidad es un detalle respecto a lo que haces el resto de tu vida. Por lo tanto, sortear con éxito comillas, obstáculo requiere de estrategia y preparación. Pues. Claro. Por eso me gusta tanto tu comentario desde ese punto de vista. Claro. Focalizar, ser concreto. Claro. Yo de repente converso con mi alumno y digo, mira, tú tienes una caja de herramientas y tienes que saber de esa caja cuál utilizar. Por ejemplo, yo siempre, cuando llegan maestros, ¿cierto? Yo lo observo cómo trabajan y cuando van con un oyente dice, pásame el destornillador de paleta, pásame el de cruz. Entonces, él ya sabe de su cajón de herramientas qué herramienta tiene que usar. ¿Ya? Claro. Lo para alcanzar un objetivo concreto. Claro, entonces aquí el alumno tiene que de su cajón, dado el ejercicio, tiene que saber de ese cajón qué herramienta usar para el ejercicio. ¿Ya? Y eso se logra de 2 formas bien simples. Una, practicando. ¿Ya? Pero no en cantidad. Mira, porque no sacamos nada con llevarnos haciendo ensayos de 80 ejercicios. No. 20 ejercicios. Preciso, exactamente. Donde quede claro, ¿cierto?, cómo se trabaja el ejercicio, cómo se enfoca.
Y eso es fundamental. ¿Te fijas? Entonces ahí empiezo a aplicar estrategias, ¿ya? De cómo yo resolver el ejercicio, qué herramienta usar, y a partir de ahí, listo. Entonces después me acostumbro a usar ese tipo de estrategias, y para mí ya después se hace fácil. ¿Ya? Se hace fácil. Eso que tú comentas para mí es fundamental y relevante, y por eso quería mucho conversar contigo, para tener como tu mirada desde la disciplina, porque efectivamente si no tengo estas herramientas voy a enfrentar un instrumento que voy a tratar de resolver como creo que podría ser, y yo siempre invito a los chicos a que revisen los temarios, a que le den una mirada, que vean, por ejemplo, así como tú comentas que álgebra, función y geometría se lleva a un componente importante. Yo también en lengua y literatura, en la prueba de comprensión lectora en rigor, también tiene sus bemoles desde la misma perspectiva. Entonces es necesario que los chicos se focalicen, sean estratégicos y adquieran esos trucos que digo yo, agarren los trucos para poder conseguir los propósitos que desean, o postular a las carreras que desean, qué sé yo. Y los beneficios que tú comentabas también, que es importante que cuantitativamente hablando el modelo educacional chileno se basa en números y en datos. Claro. Entonces, mientras no cambie este modelo, lamentablemente estamos en base a datos, a cifras, ¿ya? Mira, si se fijan abajo, en las dos primeras habilidades hay un porcentaje altísimo. Claro. ¿Ya? En las dos primeras habilidades. Por lo tanto, yo ahí también podía, en ese sentido, salvarme con las dos primeras. Claro. Entonces aquí yo puedo empezar a cruzar. Aquí empiezo a jugar, a cruzar datos. ¿Qué cosa? Las habilidades, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de preguntas que hay. Es cierto que a lo mejor en geometría van a haber preguntas orientadas al análisis. Bueno, la dejo al lado. Privilegio otra pregunta. Claro. Hay que comenzar a jugar acá. Entonces, y es importante en este sentido comenzar a hacer lo que estamos hace rato diciendo, ser estratégicos. ¿Ya? Y aquí está la técnica típica, que uno parte, ¿cierto?, en una prueba viendo los ejercicios que sabe hacer primero, y uno recorre la prueba como 20, 30 veces, ¿cierto? Va para atrás, va para adelante. Claro, si yo siempre digo a los chicos, avanza el siguiente ejercicio, no se quede pegado en uno, ¿ya? Porque en el fondo eso me va a quitar tiempo. Claro. Y eso es una estrategia básica que se ha dicho siempre, o sea, avanza, después devuélvase, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la habilidad que me están preguntando, ¿cierto?, en el ejercicio, lo que me piden hacer, y si yo los cuento y los manejo o no. Entonces, esa claridad precisa. Por eso aquí también el trabajo que hay que hacer con lo que significa preparación para la prueba PSU o transición, como se le llame, es un trabajo focalizado alumno por alumno. Cada uno tiene que conocer cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Claro. No, fantástico. Y aquí terminamos, ¿cierto? Y ahí termina el documento. Mira, oye, que anduvo rápido. Mira. Oye, sería súper interesante, David, si a los chicos les gusta el formato, que podamos comentar. A mí me llamó mucho la atención que pudieras comentarnos el planteamiento de una pregunta modelo PSU y el cambio que podría haber tenido hacia el formato nuevo. Porque siento que cuando uno empieza a manosear las preguntas o el tipo de preguntas, agarra cierta expertise de cómo enfrentarlas. Yo siempre les comento a los chicos que tuve un profesor en el colegio que nos decía, este juego de palabras, que tengo que entender qué pregunta la pregunta. Claro. Como tú comentabas al principio, pues tengo que entendiendo eso, tengo una ventaja comparativa importante a la hora de encontrar el resultado o la alternativa correcta. Entonces, todo eso va sumando de alguna forma. Por eso es importante. Mira, es clave que yo voy a responder lo que me están preguntando, o voy a responder lo que yo pienso. Claro. Porque recuerden que la prueba tiene los famosos distractores, ¿ya? Y son 3, si la prueba tiene 4 alternativas, de esas 4 hay 3 distractores, ¿ya? Y ayer con mi alumno que les comentaba, vimos un ejercicio donde habían 4 alternativas, y eran las 4 casi idénticas. ¿En qué se diferencian? Habían 2 y 2. ¿En qué se diferencian? En un signo. La decisión partía radicalmente en un signo. Y hay una diferencia importante, claro. Entonces, por eso aquí es importante uno empezar a ver claramente qué me están pidiendo. Un poquito demorarse un poco, ¿cierto? Al principio, cuando uno empieza a practicar, demorarse un poquito, o sea, ¿qué me están preguntando? ¿Qué me pide hacer? Ya, perfecto, a eso voy, ¿ya? Y eso es importante, fundamental, ¿ya?
Y aquí, mira, sería bastante lo que tú planteas, bastante bueno que un día lo hiciéramos justamente con ejercicios planteados de distintas formas. Y tú te das cuenta que a veces te vas a encontrar con ejercicios que se vienen repitiendo años. Sí, pero cada vez se preguntan de forma distinta. Claro. Porque se está buscando evaluar cosas distintas con el mismo ejercicio. Y así uno se da cuenta cómo evoluciona en el tiempo, ¿cierto? La respuesta que se le da al ejercicio. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo claro. ¿Ya? Porque, y aquí está, por ejemplo, cuando yo a los alumnos del colegio los molesto cuando van a la sala, profe, oiga, profe, ¿podría ver si está el profe Renato? Sí, sí puedo ver. Claro que sí, pues. Claro. Entonces entro a la sala y ellos quedan esperando. Oiga, profe, nunca salió, pero si usted no me pidió que le dijera, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pido? ¿Qué quiere hacer? Entonces es importante tener la claridad, no asumir, ¿ya? Porque muchas veces en la prueba hay, como le llaman, palitos para pisar, donde uno asume cosas que no están dadas ahí, ¿ya? Y eso también es bueno en practicarlo en los ejercicios. Si en el fondo esto significa una práctica, pero consciente, no mecánica, ¿ya? Un asunto consciente, ¿ya? Hay harto que conversar sobre esto, pues David. Deberíamos ahí tener una tertulia, porque gran parte de lo que usted comenta yo siento que va a ser muy útil para los chicos en competencia matemática, y yo aprovecho como para ir terminando ya, de agradecer este tiempo que usted nos brinda, maestro. Me siento en el Olimpo. No, guacho, ¿sabes que mira, aquí nos juntamos dos mentes brillantes. ¿Ya? No, lo que pasa es que en el fondo, mira, lo bueno es que tú das el espacio, ¿ya? Da el espacio para muchas inquietudes que son de los chicos, ¿ya? Tú te adelantas mucho porque entiendes la lógica de los chicos, entiendes la situación de ellos, y eso es sumamente bueno, sumamente positivo, porque te estás adelantando y estás anticipando, ¿cierto? Una situación que ya viene, porque tú lo acabas de decir, se abrió el proceso de postulación, ¿cierto? O de inscripción a la prueba, y ya cuando llegue el momento de cerrarla y me inscribo o no me inscribo, ya me inscribí, Sí, pues. perfecto, ahora viene el proceso de la preparación. Pues yo digo, Claro, prepárese antes, claro. no Y espere tomar la como, decisión, sino que empiece ya. claro, y además teniendo en cuenta que desde este año ya lo que preparas tú y lo que preparo yo es obligatorio, son las únicas obligatorias ahora. Claro, Entonces, estamos atrapados ahí con esa responsabilidad profesional de apoyar a los chicos, y aprovechamos de invitarlos también a que comiencen a prepararse ya con un poco más de ahínco, porque el tiempo nos va a pillar ahora, comenzamos en agosto con todo. claro. Mira, solamente una acotación a modo histórico, para que entiendan los chicos. En mi tiempo, del año 78, estaba la PSU, ¿cierto? La prueba académica, que era lo básico, como ahora, que es lenguaje y matemática. Pero había una específica de lenguaje, Sí, pues. había una específica de matemática, la de ciencias eran específicas, se daban por separado, física por separado, química por separado, biología por separado. Así es. Claro, entonces uno se inscribía en hasta 5 pruebas. Sí. ¿Ya? Y ese es el tema, y era estudiar para 5 asignaturas distintas, y cada una con su nivel de exigencia distinto. ¿Te fijas? Claro. Entonces hay una cabeza de este volado para manejar Entonces, y ahí uno tenía que decidir bien claro qué carrera quería y las exigencias de cada carrera. Y ahí uno focalizaba en qué prueba inscribirse. Mira, como anécdota, yo cuando di la prueba me inscribí para la específica de física. Y sin mentirte contesté como 15 preguntas, entre 15 y 20, si no me acuerdo. Nada más, las que sabía las contesté. Y saqué 580 puntos. ¿Eso qué significa? Que las 15 o 20 que contesté eran seguramente las tuviste todas correctas. ¿Te fijas? Entonces, porque en ese tiempo, como estábamos con la presión de que me descontaban, entonces sí, contesto lo que sé con seguridad, punto. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener claro a qué va, ¿cierto? Y qué es lo que le están exigiendo. Por eso yo elegí esa prueba, porque lo que quiero estudiar me exige eso. Sí, perfecto. ¿Ya? Y lo otro que los chicos deben recordar, que no están en ese tiempo, las notas en ciencia media tienen su buen peso. Eso da para otra novela, ¿cierto? Da para otro conversar respecto al valor que, y cada vez más, con el paso de los años, ha agarrado mucho más valor, incluso más aún. Cada casa de estudio incluso puede ponderar distinto, y el NEM ahí pesa un montón.
Pero mira, mi cuidarlo. universidad secundaria, la USACH, fue la que comenzó dando un 50% al NEM. Sí, ¿Ya? Y ahí partió la demás universidad dando puntaje, entonces ahí se le dio fuerza a lo que significan los 4 años. En mi tiempo, era el egresaste evento con nomás, po. 7, no Claro, importaba. era el puntaje que sacabais nomás en esa época. Claro, Claro. claro, exactamente. Ahora, todo el Entonces, proceso, porque tú comentas desde un principio, has venido comentando, que comienza el séptimo básico. sí, A ver el nivel de números, por ejemplo. Séptimo básico, claro, son 6 años. 6. Años de preparación para un evento que dura 2 días y que Sí, define para pues, algunos lo que van a hacer a posteriori. No es menor. no es menor, no es menor. ¿Ya? Bien, Nacho, yo espero Descansemos, la maestro. invitación suya para la Te lo, próxima hacer un análisis en sí, estaría conjunto muy de los ejercicios. interesante. Sí, Estaría muy, muy, sí, muy, muy bueno. Yo le agradezco mucho su tiempo también. eh, y, y qué rico compartir este tiempo porque en lo personal para mí también es enriquecedor entender mejor lo que está fuera de la expertise de uno de alguna forma igual, ¿cierto? sí, Así que sí. le agradezco muchísimo, maestro. Le mando un gran abrazo, un gran saludo. Igual para Ojalá nos ti, veamos. un placer. Y cuando lo requiera, estamos aquí Gracias, maestro dispuestos. querido. ¿Ya? Me alegro mucho que estén bien y Un aprovechamos de abrazo. despedirnos también de los chiquillos. Nos vemos en una próxima Chao, muchachos. ocasión. Cuídense, que estén bien. Nos vemos, Un chao. abrazo. Chao.